Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a una nueva charla de este Talent Fest 2022, patrocinado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y operado por Tecnalia y Simetría. Hoy vamos a tener un Talent Talk muy especial con un invitado espectacular que se llama Luis Antonio Martínez. Él es antioqueño, él es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones y lleva 22 años dedicando su vida a ayudar a crecer a las personas y a las empresas en temas de transformación digital, de estrategia de negocios. Es realmente un referente y una persona que nos va a aportar muchísimo en un tema que es súper importante hoy en día y es cómo están visionando las empresas a los nuevos colaboradores, cuáles son esos empleos del futuro, cuáles son esas habilidades digitales, pero también habilidades blandas que debemos desarrollar para poder insertarnos en el mundo laboral y tener el trabajo soñado. Entonces voy a presentarles a Luis Antonio para ver cuáles son los temas que nos trae para hoy. ¿Cómo Hola Luis estás, Diana? Antonio, bienvenido. Qué rico saludarte. ¿Cómo has estado? Bien, aquí les estaba contando ya a todos nuestros participantes que tenemos pues la fortuna de tener hoy una charla contigo, una charla muy interesante que has denominado Entendiendo la industria digital y los empleos del futuro. Entonces, Excelente. cuéntanos un poquito súper rápido de qué vas a hablar y yo los voy a dejar contigo para que puedan concentrarse en esta charla tan interesante, puedan adquirir herramientas para poder enfrentarse pues como a los retos que nos trae este presente y futuro digital. Completamente. Muchísimas gracias, Diana. Y primero quiero darte las gracias a ti, darle las gracias a este evento tan especial, a Talent Fest, por supuesto al Ministerio y a los patrocinadores que están haciendo esto posible y agradecerle a todos los participantes que en este momento se están conectando para que disfruten esta charla. Efectivamente, como lo decías tú ahora, voy a estar hablando de dos temas que son muy importantes. El primero, que tiene muchísimo que ver de cómo estas personas que están aquí conectadas, usted que está en cualquiera de las regiones de Colombia, en el norte, en el occidente, en cualquier parte, entiende este ecosistema digital. Eso como primera medida. Y segundo, que es muy importante, de qué manera nosotros tenemos un componente muy importante que es la autogestión, el autoconocimiento, y eso da como resultado algo que es preponderante en esta economía digital, que son las competencias digitales. Sin competencias digitales definitivamente no hay futuro para la transformación digital. Y ustedes hacen parte de eso como programadores, como desarrolladores de software. Entonces vamos a hablar de eso, Diana, y si quieres empezamos desde ya. Entonces vamos con todo. Lo primero es darles un poco de qué vamos a conversar hoy para que se pongan cómodos, por favor, en donde estén, en sus casas, si van camino a la casa, en sus oficinas, en el sitio donde estén en este momento, que por favor se pongan muy cómodos, muy relajados y vamos a trabajar estos puntos que quise prepararles a ustedes el día de hoy. El primero, importantísimo, tener esa visión de cuáles son las tendencias de la economía digital, en el cual ustedes participan de una manera muy activa en el desarrollo de plataformas de software y la programación. El segundo, cómo esa industria digital ha venido creciendo, ha venido evolucionando en nuestro vecindario cercano, que es América Latina, que es la TAM, y por supuesto en nuestro país, que nos interesa muchísimo. Como una tercera descripción, que creo que es muy importante, es que entendamos bien ese ecosistema digital, cómo se mueve, cómo se desarrolla, aquí en nuestro país fundamentalmente, que es donde estamos nosotros haciendo esta programación. Y una vez hecho eso, desde lo que sucede afuera, nos vamos a dar una mirada hacia adentro, una mirada interna, una mirada de nosotros. Usted que está ahí, usted que ha sido programador, desarrollador, que le gusta el software, que ha implementado procesos en todos los desarrollos de software, pues es muy importante que entienda lo que son las competencias para el empleo actual y futuro. Y les voy a compartir algunas oportunidades que hay en este momento, algunas plataformas. Sé que ustedes en toda esta serie de videos han tenido ya la oportunidad de conocer de manos de diferentes expertos muchos detalles, entonces yo les voy a compartir algo adicional que les puede seguramente agregar mucho valor. Y finalmente, si nos da el espacio y tienen alguna inquietud, por supuesto, las preguntas para que podamos crecer juntos. Así que manos a la obra con esto. Tendencias en la economía digital. ¿Qué es lo primero que hay que entender de esta economía digital? Entender que
Todo este entorno, del cual hablaré más adelante, que se mueve de una manera tan rápida, empezamos a ver que los datos son el nuevo petróleo, que la inteligencia artificial es la nueva electricidad y que el Internet de las cosas que tanto hemos escuchado, que hace parte de estas tendencias en los ecosistemas digitales, es como un nuevo sistema nervioso. Y una vez nosotros empezamos a entender eso, empezamos también a comprender el valor que desde el rol que estamos ejecutando nosotros en este momento le damos a esta nueva economía digital. Vamos a ver algunas tendencias. Este es un gran referente y se los quiero regalar el día de hoy porque es una institución, es una firma consultora a nivel internacional que es muy prestigiosa y habla mucho sobre los temas de transformación digital, economía digital, industria digital, y habla sobre unos principios bien interesantes que se han venido dando en estas tendencias estratégicas para el 2022 y por supuesto que seguirán siendo vigentes en los próximos años. Importantísimo, voy a mencionar alguna de ellas. El tejido de datos. Estamos hechos de datos en este momento. Algo tan sencillo que a ustedes seguramente les gusta y les apasiona como un partido de fútbol. Tiene una gran cantidad de datos que se mueven en esos 90 minutos. Otro aspecto muy importante que a algunos de ustedes les causará bastante interés el escucharlo, las mallas de ciberseguridad, esos componentes en los cuales tenemos que prestar mucha atención el día de hoy frente a los retos de ciberseguridad que tenemos. Por otra parte, las plataformas nativas en la nube. Hemos escuchado mucho eso, la importancia de tener la información en la nube y la importancia de las programaciones y la importancia de estos desarrollos en nube. Otro aspecto que también es importante, que se junta en muchas de esas verticales, como lo son AgroTech, como son HealthTech, ¿cierto? Es la hiperautomatización como un punto fundamental. Si nosotros hiperautomatizamos, si nosotros entendemos muy bien esos procesos que le agregan valor a las organizaciones para las cuales ustedes seguramente van a trabajar, están trabajando o no solamente para las organizaciones, sino para otro tipo de agremiaciones, pues entender muy bien los procesos, cuál es la cadena de valor de esa organización cliente, pues le va a permitir a usted, mi querido amigo o amiga, entender muy bien cómo puede hiperautomatizar desde ese desarrollo de software. Por supuesto, no se puede quedar atrás todos los temas de inteligencia artificial. Y es que estamos muy cerca a un fenómeno, estimo yo que los siguientes 30, 40 años podremos llegar a un punto donde casi la inteligencia artificial llegue a un punto de igualdad de lo que nosotros desarrollamos como seres humanos. Ese punto se llama el punto de singularidad. Es decir, más o menos va a pasar esto, que en unos 30 años adelante, todo esto que estamos viviendo hoy nos va a hacer parecer que somos un poco cavernícolas frente a lo que va a suceder en unos 50 años con la ayuda de la inteligencia artificial. Por supuesto, y más adelante lo voy a hablar, no podemos desprendernos tanto y solamente ser muy tecnológicos, sino que tenemos que involucrar un concepto que voy a mencionar que se llama humanismo digital, el cual es muy importante que usted que me está escuchando lo tenga en cuenta para sus desarrollos futuros y su despliegue como profesional, que es muy importante. Entonces, estas son algunas de las miradas que tenemos desde las tendencias digitales que apalancan todo ese ecosistema. Hay veces parece que fueran muy complejas, hay veces no logramos entender algunas, hay veces parece que fueran muy sofisticadas, pero lo importante es que desde ese rol que ustedes y con ayuda de todos estos eventos de Talent Fest se empiezan a desarrollar, pues ustedes tengan un mejor conocimiento. Muy bien. Espero que hasta ahí vayan muy bien, vayan comprendiendo el sentido y la esencia de esta charla y que ustedes puedan ir interiorizando muchos aspectos que he venido compartiendo con ustedes. Así que voy a continuar con otro aspecto que creo que es relevante. Miren el aporte que ha venido dando en los negocios digitales para la economía. ¿Cómo están aportando estos negocios digitales en la cual ustedes participan? Estamos hablando que en el 2018 estábamos haciendo una aproximación de cerca de 350 billones de dólares divididos en cada uno de sus segmentos. Temas de energía solar, temas de big data, de robótica, de inteligencia artificial, de ediciones que se hagan a través de los genomas, de nanotecnología, blockchain, por supuesto, Internet of Things. Y en cada uno de ellos quiero abrirles la conciencia de que se necesitan talentos como ustedes, que estén
estén haciendo y que estén aportando desde la programación a, a esa economía digital que cada vez se expande mucho más. ¿Qué esperamos a futuro? Esperamos cerca que en el 2025, miren la cifra tan interesante, es una cifra de una economía mundial muy poderosa. Estamos hablando de 3.2 trillones de dólares, en que el crecimiento es bien exponencial y por supuesto las oportunidades para ustedes. El mundo es plano, el mundo está a un clic y yo quiero que ustedes, independiente de cualquier latitud o longitud que ustedes estén de nuestro país, puedan comprender y puedan tomar conciencia de que son muy poderosos a la hora de aportar valor a esta economía digital que los está demandando. Para ello, seguiremos hablando de las bondades que existen en nuestro país, de ese vecindario que es América Latina, de qué empieza a suceder acá y de cómo, por supuesto, está haciendo esa migración en este momento de la evolución de estos ecosistemas digitales. Entonces, quiero que miren la siguiente gráfica que les he preparado con muchísima atención. Miren esto, por favor. Es una gráfica muy sencilla pero muy poderosa frente al crecimiento y la evolución que van teniendo las organizaciones, las personas, impulsados por las industrias digitales, ¿cierto? Y entonces siempre hablamos de que hay una industria exponencial en crecimiento, como lo mencioné ahora, que viene siendo esta curva. Pero también estamos acostumbrados a que nuestra mente es muy lineal. Y esto va a uno de los primeros tips que quiero que empiecen, por favor, a tomar nota de la importancia de nosotros como seres humanos y de estas competencias, entender que debemos desapegar un poquito ese tipo de conocimientos lineales y ponerlos en un crecimiento exponencial. Es decir, esa capacidad de desaprender, que más adelante lo voy a mencionar como una muy buena competencia, y aprender nuevas cosas en esta economía, es lo que hace el cambio entre la línea de color naranja y empezar a pasar a esta línea de color azul. Pero en ese tiempo es la adopción, que nuestra adopción a los componentes digitales, por supuesto que así lo tratemos de hacer, va muy rápido, cada vez va más acelerado y nosotros en la capacidad de aprendizaje de nuestros procesos cognitivos, pues vamos un poco más lento. Entonces, en algún momento dado, eso les puede generar frustración. La invitación es a que no se preocupen por eso, es seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir participando en este tipo de talks como Talent Fest, donde ustedes pueden aprender, pueden compartir con otras personas, pueden estudiar ustedes, pueden verlo las veces que quieran y por supuesto pueden hacer todos los comentarios y enriquecer esta comunidad. Al hacer todo ese tipo de cosas, pues estamos definitivamente creciendo y conectándonos con esa evolución exponencial que tienen las tecnologías, ¿cierto? En este caso específico, la economía digital o la industria digital o este ecosistema digital. Muy bien, espero que hasta ahí me hayan podido comprender bastante bien, que haya sido yo bastante claro y explícito en la información. El segundo paso que quiero que ustedes empiecen a reconocer es en la arena en la cual nos estamos moviendo. Y para reconocer esa arena, ya vinimos de unos conceptos un poco internacionales, pero nos vamos a centrar ahora en lo que sucede de una manera muy rápida en nuestro vecindario. Y también vamos a dar un mayor foco en lo que sucede en Colombia. Cómo funciona el ecosistema, a qué hay que prestarle atención, en qué ola, como un surfista que está en la playa y que la está mirando, deben estar ustedes muy atentos para montarse en esa tendencia. Entonces, lo más importante es eso. ¿Cómo son las tendencias? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Y cómo ustedes, desde ese rol tan importante, se integran a ese ecosistema y a esa industria digital. Empecemos a hablar, pues, del vecindario, de la comunidad más cercana a nosotros, que nos une un mismo idioma, que es América Latina. Cerca de 18 países, con algunos avances, unos más que otros, en estos temas digitales. Y aquí va otro segundo tip para que ustedes, por favor, tomen nota. Es decir, pensar de manera un poco más local. Quiere decir eso, entre global y local. La posibilidad que ustedes tienen de ofrecer valor, de tener sus servicios a compañías que estén en cualquier parte de este entorno que les estoy mostrando es absolutamente viable, ¿cierto? En que ustedes hoy, desde la comunidad de sus casas, desde un coworking, desde donde quieran desarrollar el nomadismo digital, puedan prestar sus servicios
o ustedes también pueden desarrollar sus propios emprendedores en conexión en comunidades con diferentes personas que puedan estar ubicados en México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, cualquiera de los países en los que hace parte esta comunidad de América Latina. Y cada uno, como les decía ahora, con unos diferentes niveles de inversiones, unos más, otros menos, unos con un ecosistema de startups en esta parte digital mucho más avanzados que otros, tanto en la parte de health tech, de agrotech, de wealth tech, de cada uno, de fintech, que es muy importante. Y si de pronto no conocen esa palabra, pues es unir cada una de las verticales que nosotros conocemos, de las industrias que nosotros conocemos, que es los negocios en agricultura, los negocios de bienestar, de salud, la parte financiera, con un componente muy poderoso que es el componente tecnológico. Esa suma hace eso, hace la palabra fintech en el caso de cuando todos los negocios del sector financiero tocan de una manera muy especial la economía digital y la tecnología. Entonces, esta es una primera, digamos, observación que quiero dejarles a ustedes para que piensen de manera local también de cómo pueden generar valor. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué está sucediendo con algunas cifras que me gusta también mostrar desde ese enfoque de números por ser ingeniero que me parece bien interesante? Es cómo ha ido siendo el crecimiento de la industria software en el país, de ese componente tan importante que tenemos, de las líneas de negocio que se están haciendo desde el desarrollo de sistemas informáticos, de consultoría, de procesamiento de datos, edición de software, por supuesto, desarrollo y muchísimos desarrollos de sistemas informáticos que incluyen conceptos que ustedes ya han visto en estos talks, por ejemplo, en el tema de metaverso, los diferentes lenguajes de programación que se utilizan para él. Entonces, es muy importante que haya una dinámica bien interesante y cada vez crece muchísimo más y crece muchísimo más con el apoyo, por supuesto, de los diferentes ecosistemas y gremios que hacen parte de nuestro país. En este caso, nosotros tenemos los conceptos de conectividad digital, ¿cierto? Que es muy importante. El ecosistema digital, la economía per se digital, que acabé de mencionar un poco de eso, el gobierno digital, ustedes que son el talento digital. Entonces voy a mencionar algunas de las cosas en términos generales de cómo funciona esto. El primero a la izquierda, la infraestructura. La infraestructura es muy importante en nuestros sistemas de telecomunicaciones a través de fibra óptica, de redes de telecomunicaciones, de sistemas que nos conectan en Colombia, tanto por el norte como el sur, con cables submarinos, el ecosistema digital donde empiezan a ser parte las comunidades, los gremios que participan en nuestro país. Es muy importante que ustedes estén muy atentos a cada uno de los eventos que generan estos gremios, desde gremios como por ejemplo la comunidad universidad, empresa, Estado, que es un trabajo tripartito bien interesante desde las diferentes miradas, ópticas y dimensiones. Eso hace parte del ecosistema y que ustedes se puedan insertar en ese ecosistema. Por supuesto, la economía digital que resulta como un componente de todo esto. Hay economía digital cuando se dinamiza. Per se, todas las industrias de hoy, cualquier sector industrial ya está tocado por lo digital. Entonces, por esa razón, tiene parte de economía digital. El gobierno, como ese gran sostenimiento que hay desde desde la entrega de planes, desde el componente también de infraestructura, desde las políticas públicas que se generan. Entonces, el gobierno es una pieza muy importante desde cada una de las visiones de su plan de desarrollo y, por supuesto, desde el MINTIC con cada uno de los planes que se hacen para los siguientes años. Y, por supuesto, el último componente, pero desde donde participa de manera muy activa cada uno de nosotros, usted que está viendo en este momento esta charla, ahí es el componente fundamental. Y eso, en la segunda parte de esta charla voy a hablar frente a los retos que tenemos nosotros como personas en esta economía digital de mejorar nuestro coeficiente digital. Cada vez que mejoramos ese coeficiente digital, pues aportamos muchísimo más valor a la industria. Entonces, espero mis queridos amigos, espero mis queridos programadores, desarrolladores, personas que están en este momento conectadas viendo esto, que hasta aquí la información esté siendo de muchísimo valor para ustedes. Bien, quiero darles algunos datos adicionales sobre
nuestro país, ¿qué está sucediendo en la industria digital? Generando casi unos 167.000 empleos aproximadamente, ¿cierto? Creciendo cerca de un 16.3% con relación al 2021, durante este 2021, perdón. Y la industria digital en Colombia reporta, hay unos datos cercanos, pero estamos hablando de alrededor de 32.7 billones de pesos en el año pasado, 2021. Lo más importante de esto es que es histórico, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, viene increciendo. Muy importante eso. Y ahí está la participación de ustedes en ese reto que tenemos tan importante. Muy bien. Ahora, ¿cómo lograr un mayor entendimiento del ecosistema digital? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa en la región y qué es lo que pasa en nuestro país y qué es lo que pasa con este ecosistema y cuáles son los principales componentes desde lo humano y desde lo tecnológico? Entonces lo voy a relacionar un poco aquí con algo que es la cuarta revolución industrial en números, que toca de manera muy cercana a todos estos eh, ecosistemas digitales. La cuarta revolución industrial en números, que es bien importante que ustedes lo sepan en este momento, pues ha generado unos aportes bien importantes, entre otros. Un aporte de cerca de 11.5 trillones de dólares a nivel global para el PIB del planeta. Como les decía ahora, quiero darles esta información porque debemos pensar no solamente local, que es muy importante generar esa competitividad de nuestro país y al mismo tiempo a nivel global. Si nosotros mejoramos nuestra productividad interna, si nosotros mejoramos nuestro desarrollo de competencias internas, pues por supuesto vamos a ser mucho más competitivos como nación, ¿cierto? Y si somos más competitivos como nación, pues vamos a tener mucho más aporte en esta industria digital a nivel internacional. El otro es que cerca del 70% de una encuesta que hace el Foro Económico Mundial dicen que se sienten muy positivos y por supuesto en nuestro país, de la experiencia que yo tengo acompañando diferentes industrias, así ha sido corroborado y cada vez están demandando muchísimos más talentos como ustedes. Es más, les voy a contar algo. Muchas veces los empresarios que tanto queremos, que hemos trabajado con ellos, hay veces no se alcanzan a dimensionar la importancia que tienen talentos como ustedes en sus procesos internos. La importancia que tiene que nosotros como personas dentro de una organización nos dediquemos realmente al core del negocio, es decir, al centro de esa industria, de ese negocio, y dejemos que la tecnología, de la mano de profesionales como ustedes, siempre lo he dicho, hagan el trabajo sucio, hagan todo el trabajo que es periódico y ustedes generen muchísimo valor. Deje que la tecnología haga el trabajo sucio, siempre lo he dicho, y que todas las personas se centren en entender muy bien el negocio y aportar mucho valor. Entonces, la tecnología es una palanca fundamental de productividad y ahí, componente de programación, ustedes valiosísimo. Y finalmente se estima que para el próximo año estará generando toda esta industria cerca de 23 trillones de dólares. Eso nos debe emocionar muchísimo, nos debe alentar mucho, nos debe dar muchas ganas de seguir pensando que usted, si tomó esa decisión de estar en este proceso, si usted ha tomado la decisión de pertenecer a esta industria, que se apasiona por todos estos temas, pues hay una gran oportunidad para seguir creciendo. Ahora bien, ¿qué nos espera este 2023 en cuanto a los temas de puestos laborales, de desarrollo, que quiero ir como vinculando un poquito ya las cifras? Estamos hablando a nivel internacional de que hay cerca de 75 millones de puestos que podrán ser desplazados. Pero a la vez, que es lo bien importante que sucede en esto, cerca de 135 millones de puestos nuevos serán creados. En esos nuevos puestos están ustedes. Es que hace unos años no se hablaba de muchos de los temas frente a la economía digital. Y hoy sí se están hablando, como vamos a ver ahora. Cerca del 54% de los empleados y dentro de ese 54% están ustedes, es fundamental el mejorar las competencias y las habilidades digitales. Y les voy a mostrar la siguiente gráfica. Es esa evolución desde el desarrollo de software y analistas, como ustedes lo tienen, inmediatamente ir avanzando en cada una de las competencias que se requieren para volverse cada vez especialistas más en inteligencia artificial, en IoT, en Big Data que se requiere,
y empezar también a buscar los caminos desde esa programación, de ser científicos de datos y empezar a evolucionar. Empezar a evolucionar. Cada vez que se va evolucionando desde esas cualidades que ustedes tienen, desde esa actitud como base de las competencias que más adelante mencionaré, y desde las aptitudes, es decir, todas las habilidades duras que ustedes van teniendo, pues nos damos cuenta que el camino se va abriendo, que el camino se va abriendo y que se van encontrando muchas más oportunidades. Firmas consultoras a nivel internacional dicen que cerca del 85% de empleos no existirán aún en el 2030, ¿cierto? No se estima, todavía nos hace falta muchas más cosas. Así como hace 10 años, que es una reflexión muy importante que mencionaba ahora, no existían muchos de los roles que hoy en día existen. Entonces, con esta visión que quiero que ustedes tengan acá, darles fuerza y seguirlos a ustedes estimulando a que sigan entendiendo estas dimensiones tan importantes. Ahora voy a pasar a un punto que yo considero que es supremamente importante, que es el tema de las competencias para el empleo futuro y presente. Y entonces empiezan a surgir muchas preguntas y es, a ver, yo que estoy en este momento desde mi casa, yo que he venido trabajando desde un coworking, yo que estoy vinculado a una institución, yo que soy un freelance, puede ser cada uno de ustedes, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué necesito empezar a aprender? ¿De qué ecosistemas me tengo que empezar a conectar? Si quiero salir corriendo, ¿cuáles son esos tenis poderosos que me tengo que poner para poder ejercer muy bien el deporte? De la misma manera, necesitamos unos componentes desde lo humano que nos garanticen esa empleabilidad. Y lo quise poner no solamente para futuro, sino también para presente. Entonces les quiero detallar algunos elementos que desde mi experiencia vengo muchísimos años ya hablando de los temas de competencias digitales, inclusive mucho antes de que se apropiara el término aquí en Colombia, que es un término un poco más extranjero, pero se empezó a apropiar hace unos años apenas acá. ¿Y por qué la palabra competencias? Y voy a empezar a hablar de eso. Empecemos a entenderla. Las competencias son esas habilidades o esas capacidades que nosotros como seres humanos tenemos desde el ser, desde el hacer. Cómo nosotros somos y tenemos una competencia específica para saber hacer algo. Y esa competencia va muy orientada en el caso digital, pues no solamente a las habilidades técnicas de saber programar, sino a otra serie de habilidades y herramientas que les quiero presentar a ustedes en este talk en este momento. Entonces, por favor, muy atentos a lo que viene, muy concentrados porque aquí van a haber unos temas bien interesantes. Vamos a hablar de lo primero. ¿Qué necesita usted que está ahí para poder generar ese liderazgo desde su rol? Porque cada persona desde su rol, usted está sentado programando, es una persona de diferente edad, de cualquier sitio que esté viéndonos en este momento en el país. Usted es muy importante que tenga unas competencias de liderazgo ágil en esta economía digital tan disruptiva. ¿Y qué significa esa palabra disruptiva? Es decir, que cambia, que muchas veces no se espera que de manera tan rápida suceda. Entonces debemos tener unos componentes supremamente valiosos, que a mí me gusta mucho este tipo de gráficas porque son bastante simples, pero al mismo tiempo son muy poderosas. Entonces vamos a mirar cómo podemos nosotros encajar muy bien en esta economía digital con unas competencias de liderazgo ágil. Vamos a empezar primero por esa circunferencia que está enmarcando esta gráfica, que tiene 4 componentes que debemos empezar a tener para que usted enriquezca. El primero, compromiso, humildad, adaptabilidad y la capacidad de ser visionario. Voy a detallar cada uno de esos 4 porque son bastante importantes. Voy a empezar con este de acá a la derecha que se llama humildad. A todos nos pasan y seguramente de eso se ha hablado desde muchísimos aspectos, pero voy a hablar de un concepto muy importante que se llama liderazgo nivel 5. El liderazgo nivel 5 que se da en cualquier dimensión de la vida en la que usted está en este momento, en la que usted está en este momento programando, pues tiene que ver muchísimo con esa alta capacidad de liderazgo que usted tiene, esa ambición positiva de lograr hacer muy bien las cosas,
pero al mismo tiempo un balance muy sano en no creer sabérselas todas. Eso se llama liderazgo nivel 5. Y hay una evolución que en este momento no viene al caso, que después los invito y les vamos a compartir información adicional de qué se trata, pero básicamente el concepto es ese. Cuando estés en ese liderazgo nivel 5, tenés un altísimo componente de ambición, de logros, de entregar colaboración a los equipos, pero al mismo tiempo tenés en la otra cara de la moneda ese componente importante de humildad. El segundo, adaptabilidad, de gran importancia para todos nosotros en el entorno actual que vivimos. Y les voy a dar un dato nuevo que seguramente espero que no conozcan para que aprendamos también muchas cosas nuevas hoy. Hemos venido hablando desde hace mucho más de 20, 25 años de una frase que se llama entornos VUCA, B-U-C-A, que significan volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Eso ya cambió. Eso cambió hace más o menos unos 2 años y ahora estamos hablando de los entornos BANI, que significan en inglés el nombre, pero lo voy a decir en español, entornos que son frágiles, entornos que generan ansiedad, entornos que son no lineales y entornos incomprensibles. Para poder hacer muy buenos trabajos dentro de esos entornos, se requiere que nosotros tengamos una altísima capacidad de adaptación para poder vivir en ese nuevo entorno vano. Por otra parte, aparece la capacidad de ser visionarios, cómo nos proyectamos a futuro, cómo prospectamos, cómo desde ese rol, al mismo tiempo que estamos haciendo cosas del día a día, un reto de programación, algún reto que se quiera para algún cliente, para alguna comunidad, para cualquier tipo de ecosistema, al mismo tiempo que se está haciendo, debemos tomar de vez en cuando unas bocanadas de aire, parar un momento y pensar cuál es el futuro, pensar por un momento qué se requiere. Dejar esa obsesión por el pasado que muchas veces tenemos y empezar a tener una mayor obsesión por el futuro, conservando los pies en el presente, por supuesto, pero pensar qué más sigue en mi rol, qué más sigue en mi carrera. Como les mostraba ahora esa evolución, desde el análisis de los datos y de la programación del software hasta poder convertirse en un científico de datos. Y finalmente y último, el compromiso. Es muy importante no solamente participar, sino comprometerse. Cuando nos comprometemos con nosotros mismos desde esas competencias de liderazgo ágil digital, pues también nos comprometemos con el ecosistema en el cual participamos. Entonces, esos 4 elementos que son bien importantes, el compromiso, la humildad, ser visionario y ser adaptable, encierran otra dimensión que es el liderazgo ágil. Y les quise traer esta gráfica que me parece muy poderosa porque dos grandes de un ecosistema digital la han determinado. Por una parte, un fabricante de equipos que seguramente ustedes conocen, que hace parte de muchas de las redes de telecomunicaciones y de la infraestructura, que es Cisco. Y por otra parte, un actor muy importante del nivel educativo, que es una de las instituciones más prestigiosas a nivel internacional en educación, que se llama el IMD. Está en Suiza y generan unos proyectos interesantísimos y se ha venido metiendo mucho en todo este tema de Vortex digital desde hace muchísimos años. Entonces, para poder entrar a ese vórtice digital que acabo de mencionar, necesitamos este liderazgo ágil, es decir, ese ciclón en el cual estamos viviendo, se necesita ese liderazgo ágil. Y viene con 3 elementos muy claros que ustedes en este momento los están viendo en pantalla. Por supuesto, una atención permanente al entorno, una toma de decisiones bien documentadas con datos y una rápida ejecución. Desde nuestro rol, empiecen por favor a pensar cómo usted lo puede hacer. Una mayor atención permanente al entorno, una toma de decisiones muy bien documentada y finalmente una rápida ejecución. Cuando tenemos que estos 3 elementos confluyen, hablamos de esto que aparece aquí en color verde, que es el liderazgo ágil en esta era digital, como una competencia fundamental que ustedes requieren hoy en día para seguir sobresaliendo en este ecosistema tan poderoso. Si alguna de ellas falla, también es importante analizarlo, que son los que aparecen en color naranja. Y es que si nosotros tenemos una atención bien permanente del entorno, tomamos decisiones muy bien documentadas, pero nos olvidamos de esta que está aquí abajo, hay un riesgo de gestión lenta. O por el contrario, si tomamos una atención permanente,
tenemos una rápida ejecución, pero nos olvidamos de decisiones bien documentadas, tenemos el peligro de caer en una gestión temeraria. Y esa gestión temeraria es que le estamos poniendo cuidado al entorno, rápida ejecución, pero no tomamos datos para poder nosotros entender mucho más el entorno y tomar esas decisiones, ¿cierto? Entonces, como primer entregable de este día de hoy específico para ustedes frente a cómo se deben manejar las competencias, les quiero dejar este. ¿Cuáles son las competencias de un liderazgo ágil que demanda personas como usted, que en este momento está sentado viendo esto en esta economía digital? Espero que les haya servido mucho este mapa, este framework de trabajo frente a la economía digital. Y vamos a pasar con otros aspectos también que son muy poderosos. Un inventario de habilidades digitales. Un inventario que son absolutamente necesarias y que han venido también evolucionando en los últimos años. Esto que ustedes están viendo es como el top de muchas de las habilidades. Se hablan en muchos escritos, en muchas cosas, pero también de mi experiencia he podido organizar algunas que es muy importante que ustedes en este momento las vean. Entonces, alguna evolución desde los diferentes años, solucionar problemas complejos. Per se, cuando estamos desarrollando un código, cuando estamos haciendo un análisis de un proceso para poder transmitir eso en un lenguaje de programación, estamos solucionando un problema complejo. Entonces es una competencia que ustedes tienen muy bien desarrollada. El pensamiento crítico, esa capacidad de poder analizar y con base en lo que veíamos anteriormente, el pensamiento crítico y poder tomar unas muy buenas decisiones. Por supuesto, la creatividad es muy importante. Hay veces alejarnos un poquito de solamente las cosas lógicas, de solamente tirar el código y tener la oportunidad de abrirnos un poquito más hacia ese hemisferio derecho, hacia ese subconsciente también, dejar descansar el cerebro y entrar a una dimensión completamente nueva, donde la creatividad, que es la madre de la innovación, pues empieza a surgir de una manera muy espontánea y poderosa. Y hay otros que me parecen que son importantísimos. La gerencia de nosotros mismos, cada uno de ustedes es gerente de su propio rol, independiente que estén trabajando como única persona, independiente que se están trabajando en un equipo de 2 o 3 programadores, en una organización, en cualquier ecosistema, es muy importante esa capacidad de gerenciarse, de coordinar trabajo con otros, de mantener un buen equilibrio de la inteligencia emocional. Eso nos permite un juicio de una toma de decisiones de la mejor manera. Por supuesto, orientados al servicio. Al final del día, estamos para servir. Nuestro software, nuestra plataforma, nuestra aplicación desarrollada va a cambiar seguramente la vida de alguna persona, de una comunidad. Entonces, detrás de todo eso es muy importante que ustedes sientan que están dados y orientados al servicio, la capacidad de negociación, acuerdos de niveles de servicio que son muy importantes, no solamente desde el punto de vista económico, sino también las negociaciones en diferentes condiciones, modo, tiempo, lugar. Eso es lo que se conoce como los acuerdos de niveles de servicio. Y finalmente, la última que quiero rescatar es esa flexibilidad cognitiva. Eso es sencillo en otras palabras, la capacidad para poder desaprender y volver a aprender nuevamente. Dicen que los analfabetas no son los que no saben leer o escribir, sino aquellas personas que no quieren desaprender para volver a aprender nuevas cosas. Eso se habla en la flexibilidad cognitiva. ¿Qué tanto estás dispuesto a cambiar de opinión? Por supuesto, manteniendo tu esencia, pero que sea importante cambiar en algún momento por un beneficio, por una mejora de algo. Esa es la flexibilidad cognitiva. Muy bien. Para cerrar, quiero hablarles de unos temas bien importantes, que son darles unas buenas luces de las grandes oportunidades que hay para todos ustedes en este momento y mencionar algunas herramientas que hacen parte de todos estos ecosistemas en la cual, por supuesto, ustedes tienen una muy alta relevancia. Entonces voy a hablar de 3 aspectos aquí. Primero, de las oportunidades. Para encontrar esas oportunidades hay que estar preparados, ¿cierto? La suerte, como dice el dicho, consiste en estar preparados para cuando llegue la oportunidad. Entonces vamos a hablar de eso. Lo primero, entender que para esa empleabilidad, para esa búsqueda de empleo, también ha habido una evolución de algunas dimensiones de lo que era antes el pasado y lo que es ahora. Por supuesto, algunas dimensiones que ustedes ven en esas gráficas, unas con mayor incidencia, otras con menor incidencia, pero en general quiero que ustedes lo miren.
Es una evolución que ha venido teniendo el trabajo y las organizaciones, por supuesto, organizaciones donde hay mucha jerarquía a organizaciones mucho más planas. Y empezamos a encontrar aspectos donde quiero, por favor, que ustedes empiecen a enfocarse más en resultados, ¿cierto? Más en el trabajo por los resultados que ustedes quieren tener. Eso es parte fundamental del liderazgo. Otro tema muy importante, el liderazgo, que lo mencionaba ahora, cómo tener esa capacidad de ser líderes nosotros para poder autoliderarnos. La adaptación, que también lo mencionaba, un aprendizaje mucho más democrático. Esto hace parte de eso. Tenemos la capacidad de tener acceso a mucha más información, cientos y cientos de gigas de información para poder aprender. Entonces, nuestra capacidad de poder asimilar todo eso es muy importante. Nosotros debemos pensar en esas escaleras de crecimiento propia que nosotros tenemos. Y por supuesto, ver cómo esos resultados en nuestro país empiezan a impactar desde el punto de vista de empleo. Insertarse en esa economía digital, insertarse en esa economía que hace parte del empleo, requiere de nosotros esta serie de competencias y por eso les estoy mostrando también esas oportunidades que hay. Entonces, en la medida en que ustedes apropian todo este conocimiento que hemos venido dando desde Talent Fest, ¿cierto? En estos diferentes talks, pues ustedes van a llegar con muy buena información y si ustedes apropian todo eso, pues muchísimo mejor para todos los procesos de empleo que tienen. Y aquí quiero regalarles una caja de herramientas para ser muy competitivos, ¿cierto? Es decir, para que ustedes puedan tener esa capacidad de ser competitivos. No competir en ese sentido, sino tener unas muy buenas habilidades. Y tiene una secuencia de la siguiente manera. Mis queridos amigos, mis queridos programadores, personas que están dedicadas al desarrollo del software, de diferentes plataformas, de las diferentes edades que hay aquí, de las diferentes regiones. Independiente de todo eso, necesitamos mucha visión y creatividad. Eso nos va a permitir una comprensión muy clara del entorno. Ya hablé sobre ello, ya les conté cuál es el entorno de esa economía digital, lo que está haciendo el gobierno, lo que estamos haciendo en el país, en las diferentes verticales. Esa comprensión del entorno me permite a mí tener mucha comprensión social y cultural, ¿cierto? Muchísimo más. Si yo tengo esa mejor comprensión social y cultural, tengo mucha mayor asertividad en la comunicación. Y no solamente desde la comunicación técnica, que cada uno de ustedes seguramente tiene muy bien, sino desde una comunicación más global. No solamente desde lo técnico, sino desde lo técnico entender el para qué están insertos en esas cadenas de valor. Y esa es la asertividad en la comunicación. Si soy muy asertivo en esa comunicación, les va a permitir a ustedes con mayor facilidad analizar datos. Y si analizan mucho mejores datos, ¿cierto? Modelan mucho mejor negocios ustedes, ¿cierto? Ustedes están inmersos en un proceso de negocios, por supuesto. Los datos me generan información, la información me genera conocimiento y el conocimiento me llega a que tengamos sabiduría, tanto en organizaciones como en nosotros mismos. Y esa sabiduría me permite generar esa modelación de negocios mucho más clara. Ahora bien, si yo soy muy claro en esa modelación de negocios, tengo un pensamiento mucho más crítico, ¿cierto? Y si tengo un pensamiento mucho más crítico, puedo tener un análisis más amplio, un análisis más integral. La misma palabra lo dice, un análisis más holístico, es decir, con una gran cobertura. Finalmente, si tengo ese análisis holístico muy amplio, pues puedo hacer algo que en sociedad es muy importante. He venido hablando mucho sobre los ecosistemas, relaciones gobierno, relaciones centros educativos, relaciones nosotros mismos, la empresa es muy importante. Y eso, ¿qué es lo que sucede ahí en ese ecosistema? En los diferentes gremios, los diferentes entes territoriales, toda una serie de mapa de actores en los diferentes entornos que tenemos y nos permite ahí adentro, ¿qué sucede? Colaboración efectiva. ¿Cierto? Y cuando tenemos esa colaboración efectiva entre nosotros, tenemos algo que como país necesitamos y son logros más consolidados. Puede que solitos lleguemos más rápido, pero en equipo llegamos mucho más lejos para esos logros consolidados que requerimos como nación. Entonces, recuerden muy bien, por favor, este framework que he desarrollado frente a las cajas de herramientas para lograr ser más competitivos.
Si usted es más competitivo, tenemos una nación también que es mucho más competitiva. Y eso se logra con ese mejoramiento de nuestro IQ digital o el coeficiente digital basado en esas competencias digitales. Por último, quiero mencionarles algo que me parece de gran relevancia y es el reconocer también ustedes algunas de esas plataformas. Sé que ustedes dentro de todos estos talks han visto algunos de los temas, pero sí me parece muy importante continuar enriqueciendo aquí el conocimiento y mostrarles algunos como por ejemplo, el más amplio que ven ustedes ahí es de una comunidad muy grande, de un MOOC muy grande que se llama Coursera, donde hace un informe frente a negocios, data science y technology y empieza a ver algunos países, en el caso de nosotros, Colombia, aparecemos como emergentes. Y es gracias a este trabajo que se está haciendo articulado desde los diferentes gremios, desde las diferentes instituciones que se van realizando y es permitir que Colombia siga avanzando. Por eso ustedes son pieza fundamental en esa evolución que aparece ahí en esa gráfica grande. Por otra parte, darles algunas otras plataformas que me parece que son importantes que ustedes reconozcan y si no, pues que se animen a participar. Una plataforma que se llama Freelancer es una plataforma interesante donde ustedes pueden encontrar oportunidades de empleo, ¿cierto? Y para estas competencias quiero destacar algo. Hay diferentes dimensiones en las competencias cuando uno estudia algo, tiene el conocimiento técnico, luego se enriquece mucho de habilidades blandas y hay dos componentes importantes. Un idioma, como el inglés en este caso, fundamental para todos ustedes que están viendo esta charla y las competencias digitales, ¿cierto? Entonces muchas de estas plataformas pues también están en inglés y es muy importante que ustedes se familiaricen bastante bien con ese manejo de un segundo idioma. Otra plataforma es Upwork también que sirve muchísimo para hacer como esa especie de marketplace entre oferta y demanda que se necesita. Workana también es otra, misma torre, y canales muy importantes, por ejemplo, Telegram. En Telegram hay una serie de personas y de canales que están hablando todos los días de información frente a los roles que se necesitan desde el punto de vista de programación. Y finalmente, los temas que ustedes seguramente han visto de una plataforma para poder buscar negocio donde más que poner una hoja de vida es tener tu perfil digital como LinkedIn tan importante. Cerca de 14, 15 millones de personas creo que están más o menos vinculadas en Colombia a una plataforma como esta y más de 50 millones de compañías a nivel mundial que tienen presencia ahí. O sea que es una invitación muy importante. Queridos estudiantes, queridos programadores, queridos desarrolladores, diferentes áreas de diferentes regiones, con diferentes idiosincrasias, de diferentes edades, es muy importante que sigan ustedes muy conectados. Primero, a todos estos conocimientos que desde esta charla les estamos impartiendo, les estamos dando a conocer a ustedes, que sigan muy conectados y aprendiendo muchísimo. Y por supuesto, apropiándolo y poniéndolo en práctica. Y finalmente, que tomen esa conciencia con este pequeño resumen que voy a hacer desde la industria, cuál ha sido la evolución, qué es eso de los componentes que existen en las industrias digitales, cómo evolucionan, cómo estamos en nuestro país, en el vecindario, ¿cierto? Y finalmente, cómo con toda esta información, nosotros como personas, usted que está ahí escuchando eso y tomando atenta nota y estudiando, puede enriquecer su perfil profesional desde unas competencias que son muy bien estructuradas para que usted pueda tener una mayor y mejor participación en todo este ecosistema digital y lo más importante, generando muchísimo, muchísimo valor, que eso es lo que más necesitamos en este momento. Con esto quiero darles, mi querida Diana, ¿cómo estás? Quiero darles las gracias que ustedes se hayan vinculado a esto, que estén aprendiendo y tomando nota y dejar también, Diana, si te parece y si hay la posibilidad de un espacio para hacer preguntas. Muchísimas gracias, soy Luis Antonio Martínez, muy amables. Luis Antonio, muchísimas gracias a ti. Qué interesante, ¿verdad? Todo ese panorama que nos diste y con todos esos datos tan interesantes. Yo quisiera que cerráramos para, pues, posteriormente quedarán las preguntas y podríamos responderlas quizás, pero quiero que, digamos, a modo de resumen y casi que con 3 palabras muy contundentes, ¿cuáles serían esos 3 consejos que tú le darías a los
jóvenes o adultos que en este momento nos están viendo, que hicieron parte del programa Misión TIC, que ya tienen todas las habilidades y conocimientos técnicos, pero que quizás no han logrado insertarse en el mundo laboral, quizás no han encontrado el trabajo de sus sueños. ¿Cuáles serían esos 3 consejos que tú les darías para que realmente empiecen a tomar acción y vayan por eso que están soñando? Muchísimas gracias, Diana. Claro que sí. Excelente. Ya hay un gran andamiaje, como lo decías, desde Misión TIC frente a todas las competencias duras que ellos en este momento tienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Número uno, un altísimo componente de curiosidad. Curiosidad por todo. Ujú. Todo lo que yo enmarqué en esta presentación del día de hoy tiene altísimo componente de curiosidad. Entendamos el entorno, entendamos las tendencias, entendamos qué sucede en ese vecindario, entendamos qué sucede en Colombia y cómo yo participo en él. Entonces, para eso se necesita una mente muy curiosa. Yo lo llamo escautismo digital, ¿cierto? Ser como un Boy Scout o una Girl Scout, cualquiera de las dos nos sirve, pero que tengan una absolutamente curiosa. La segunda, comprender desde ese liderazgo digital que ya he apropiado y ya tengo una serie de conocimientos de índole dura, de esas aptitudes, y ahora necesito seguir fortaleciendo mi espíritu, mi mente, mi desarrollo profesional. Y eso, sin lugar a dudas, se hace con el aumento del coeficiente digital basado en competencias digitales, con cada uno de los elementos que mencioné, desde la habilidad para comunicarse, la habilidad para trabajar en equipo, ¿cierto? Que es muy importante. La habilidad de trabajo colaborativo, Diana, que es muy importante hoy en estas plataformas digitales, con cualquier tipo de entorno que se tenga, desde cualquier distancia, se van a poder comunicar con cualquier persona. Eso requiere un tipo de competencias de trabajo colaborativo, ¿cierto? Y el tercer tip es entender que la industria, el ecosistema, el gobierno, las instituciones educativas, las empresas, todas las que hacen parte de ese ecosistema han provisto de un ecosistema muy cálido para que nosotros, usted que me está escuchando ahí, que somos esas piezas, que somos las personas, pues es ese componente que está haciendo falta ahí, pues se inserte de la mejor manera. Entonces, tomar una conciencia finalmente de que usted que nos está escuchando es pieza fundamental en ese engranaje del ecosistema digital. Y eso, así como es pieza fundamental, Diana, también tiene un gran componente de responsabilidad y de disciplina, ¿cierto? Entonces, eso es a seguir creciendo, mis amigos. Me encantó algo que decías en tu charla y es también que al final todo este grupo de personas que están desarrollando aplicaciones, están programando, Ujú. tienen pues un don o un llamado a servir porque como tú dices, en algún momento esa aplicación, ese desarrollo a alguien le va a servir o aportar. Me parece súper clave eso que dijiste y me gustaría como que pudiéramos entender un poco que cada uno de nosotros, y sobre todo acá en Colombia, que existe tanta diversidad, tantas regiones con diferentes énfasis, entonces hablábamos que las personas que están más cerca a las zonas productivas, al agro, pueden hacer y desarrollar muchas aplicaciones Ujú. Correcto. relacionadas con el tema del agro, los que Sí. se inclinan por el tema de las finanzas, entonces se van por el mundo del fintech. Digamos que para cerrar, qué les podrías decir a las personas que están, digamos, como que ubicadas estratégicamente y también cómo enfocar esos esfuerzos y esos conocimientos para que realmente tengan una utilidad y un aporte a la sociedad y al país? Uy, eso es fundamental, Diana. Gracias por comentar eso. Y de verdad mira, en lo propio, en lo personal, para mí es un fundamento de todo. Es el fundamento en el cual yo estructuro eso casi desde mi propósito superior también, digamos, como consultor o como persona que está al servicio de la comunidad en muchos aspectos. Mira, es muy importante desde ya, ¿cierto? Elevar ese nivel de conciencia, Diana, elevar el nivel de conciencia significa entender lo que tú mencionabas ahora, de que no solamente es el código que yo esté tirando acá en diferentes lenguajes de programación, eso es un componente muy importante, pero eso tiene un para qué, que tiene un fondo muy impresionante y es lo siguiente, entender que kilómetros más, kilómetros menos, en otro departamento, en otra ciudad,
hay una persona, hay una comunidad, hay un grupo humano, hay una institución educativa, hay un colegio, hay un hospital que está desarrollando algo con eso que usted hizo y que gracias a ese aporte está sirviéndole, porque al final de todo, Diana, el fin último de todos como personas, como seres humanos, es esa capacidad de servir. Y esa capacidad de servir la podemos hacer desde cualquier dimensión, ¿cierto? Y una dimensión en la cual es esa como responsabilidad que tenemos hoy, es pues desde el punto de vista humano que tenemos de parte de nosotros en esta economía digital. Entonces yo creo que es por ahí el tema, la capacidad de servir gracias a todo el desarrollo que podemos hacer desde un lenguaje de programación hacia cualquier comunidad. Bueno, Luis Antonio, no, pues yo creo que cerramos esta charla, ¿verdad? Muy inspirados, muy motivados a entender entonces, pues, en dónde estamos, cuál es nuestro entorno, cuáles son esas tendencias del mundo y de Colombia, pero también a buscar como cuáles esos deseos, esos enfoques que queremos trabajar de aquí en adelante y cómo desarrollamos esas habilidades, no solo técnicas, sino blandas para Sí, lograr esos propósitos a nivel personal y profesional. Muchísimas gracias, Luis Antonio. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales para las personas que quieran seguirte? claro que sí. Muchísimas gracias, Diana, por preguntarlo. Es muy sencillo, @producticvidad. Así de sencillo. Productic Productividad. Así Vida. es. Wow, Como qué la chévere. palabra, como la palabra productividad, pero con Sí, TIC en el con medio, TIC, con de TIC, tecnologías de sencillísimo. información y comunicación. Muy bien, súper. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ah, Antonio. lo Y hasta la próxima charla. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un gran abrazo para ti y para todos y espero se disfruten esto. Chao, chao. Chao.